98.5 FM y Canal 71 de WIS. La entrevista a Radar News. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8:10. Agréguele al tema que ya estábamos tratando, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria en nuestro futuro inmediato. Agréguele el tema del cambio climático. Hay en este momento en Europa una discusión muy importante, y a propósito de lo que será en el mes de noviembre, ya que comienza esta COP26 en Glasgow, una conferencia de las partes, así se llama, y que ha convocado la Organización de las Naciones Unidas, donde el tema principal o fundamental será justamente qué vamos a hacer de a de veras en realidad ante el cambio climático. ¿Qué van a hacer y cuál va a ser el compromiso de los países en este tema del cambio climático? ¿Cuál debería ser la postura de nuestro país también en esta misma discusión que obviamente se está llevando a cabo a nivel internacional? Y para ello está, y le agradezco mucho vía Zoom, mi querido Federico Orozco, allá en París, para hablar justamente de este tema tan importante para todos nosotros. Mi querido Federico, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Aurelio. Un saludo a todo Querétaro, a tu público. Como siempre, un placer platicar aquí contigo los temas de medio ambiente, cambio climático y lo que está sucediendo con el planeta. Gracias, mi querido Federico Orozco, ambientalista reconocido, prestigioso y también respetable, muy respetable. ¿Qué es esta conferencia de las partes? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están en este proceso y qué están discutiendo, Federico Orozco? Bueno, pues sí, la conferencia de las partes pues se va a llevar a cabo las primeras 2 semanas de noviembre y todos los ojos del mundo y del planeta están ahí. ¿Por qué? Porque precisamente se va a hablar de la conferencia de las partes más importante después de la que viene siendo el Acuerdo de París. Sí. El Acuerdo de París también se ocurrió durante una conferencia de las partes en el 2015. Sí. Y bueno, ahora la COP26 es importantísima porque aunque mundialmente la ONU y los países reconocen que se ha hecho cierto progreso climático en reducir las emisiones y controlar, mitigar el calentamiento global, sin embargo, la ONU dice, o sea, sí se ha hecho progreso, pero no es suficiente. Sí, y claro. no es suficiente porque... Fíjate, mira, nos vamos a hablar un poquito de historia y para que entendamos un por poquito favor. más lo que es la conferencia de las partes que se va a llevar en Glasgow. En el 2014, antes de que se diera lo que es el Acuerdo de París, el mundo estaba pues dirigido a sobrecalentar el planeta por sobre 4 grados centígrados para finales de siglo. Sí. Es decir, veníamos encaminados para que para el 2100 aumentáramos el planeta en 4 grados centígrados. Sí. Bueno, los científicos saben que eso sería catastrófico. Sin embargo, gracias a que ha habido un gran progreso de muchas naciones y la colaboración internacional, la humanidad ha estado empezando a doblar esa curva. Y ahorita, bajo las políticas públicas actuales de emisiones que ya existen, pareciera que el ritmo de las emisiones se va a disminuir a 3 grados centígrados hacia el 2100. Sí. Sin embargo, esto sigue siendo devastador. Y voy a hacer un paréntesis aquí, chiquito. Por favor. ¿Te acuerdas tú de la elección tan controvertida en el año 2000, en donde ganó Bush con el estado de Florida? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ahorita guárdate esa idea y ahorita vamos para allá y te la menciono porque es tan importante con la COP26. Sí. Pero bueno, seguimos entonces con esto. Los países pues están de acuerdo en que tienen que reducir muchísimo más todo. Y de hecho el Acuerdo de París dice que deberíamos de restringir el sobrecalentamiento del planeta a 1.5 grados centígrados. El problema es que, bueno, con lo que ocurrió en el Acuerdo de París y con las emisiones que decidieron los países y se comprometieron a reducir, Sí. Inclusive con ese ritmo y con ese camino que acordaron,
llegaríamos a sobrecalentar el planeta entre 2 y 2.4 grados centígrados, que sería sobrepasar el 1.5. Y a lo mejor no suena mucho en la mente de las personas y nuestra mente, 0.5 grados, pues ¿cuánto es 0.5 grados de calor, no? Sí, claro. Pero los científicos saben muy bien que de 1.5 a 2 grados, los desastres en cuanto a golpes de calor, trombas, huracanes, todos los desastres climáticos aumentarían exponencialmente. Entonces, 0.5 grados sí es mucho. Claro. No, dime, Federico, pero me pregunto, en esta misma realidad, por ejemplo, yo trataba de conocer el tema México, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la propuesta de nuestro país a propósito de esta discusión? Que finalmente, tiene que ver con este cambio climático del que hablamos muchos, que conocemos cero, conocemos muy poco, y nos estará afectando nuestra vida inmediata, nuestra vida cotidiana en los próximos años, mi querido Federico Orozco. Sí, así es. Pues México y todos los países han sido llamados este año a que pues restablezcan y hagan metas más ambiciosas para antes de la COP. Y déjame decirte, por aquí tengo pero el problema es que todas estas promesas pues se han quedado en papel. De los 195 países, me parece que forman parte de la COP, la Conferencia de las Partes. Sí. Y la ONU hizo este llamado a que hicieran un update, ¿cómo se dice? Se me fue. Actualizaran, una actualización de sus metas. Y a la fecha solo 140 países han lo han logrado. Formalmente reenviado sus emisiones climáticas. ¿Y en esos 140 países está México? ¿O está en el otro? Está México, sin embargo, al parecer, pues esa sería la pregunta: ¿qué tan ambicioso está haciendo México en esto? Y a comparación de otros países, porque por ejemplo, Estados Unidos se está comprometiendo a llegar a emisiones neto cero para 2050, y China ya dijo que para 2060 van a llegar a emisiones cero. Entonces, pues es muy importante, sí, claro, que se adelgace este camino de emisiones cero. Pero no es tan fácil, Aurelio, porque pues todavía dependemos muchísimo del petróleo, y para dejar el petróleo atrás tienes que sustituir esa cantidad de energía que consumimos con el petróleo con otras alternativas. Entonces eso implica acelerar el procedimiento, pero a pasos agigantados. Entonces por eso es este llamado urgente que hace la ONU. Oye, ahora en México significaría que tendríamos que estar trabajando ya de manera institucional, los gobiernos, etcétera, etcétera, las organizaciones sociales, en mantener un esquema para que haya una mayor capacidad y posibilidad de utilizar las energías limpias. Pero pareciera que con las propuestas que estamos escuchando recientemente, la idea es que se siga o se mantenga todavía utilizando fósiles para generar energía, por lo menos en nuestro país, mi querido Federico Orozco. Y eso parece contradictorio, ¿no? Pues sí, y es que la ambición tiene que ser muy fuerte. Por ejemplo, las estimaciones que hace la Agencia Internacional de Energía, ellos también acaban de publicar un posible camino hacia hacia las emisiones cero, y ellos dicen que para llegar a emisiones cero, en el 2030, la mitad de los vehículos, de las ventas de vehículos a nivel mundial, deberían de ser vehículos eléctricos. Así es. Así es. Dicen que, por ejemplo, para 2035, los países más ricos del mundo deberían de ya virtualmente apagar todas sus plantas de energía de combustibles fósiles en 2035, y depender completamente de solar, de eólica o de nuclear. Luego para 2040, pues todas las plantas de energía existentes de carbón, a base de carbón, deberían de ya estar retiradas o diseñadas
acondicionadas para que el mismo carbón que emiten se capture en el subsuelo, porque ya están surgiendo estas tecnologías. Sí, Entonces, claro. esto tendría que ser para 2040. 2040. Que ya no lo emitas, sino que lo recaptures. Sí, claro, pero eso yo no sé qué tan importante o si es relevante o si está ya pensado como una política pública, por lo menos a nivel federal en nuestro país, porque pareciera que el discurso oficial, el discurso público es contrario a lo que estás planteando, mi querido Federico Orozco. Pues sí, desgraciadamente sí. Ahora sí que, como dice Greta en este discurso que dio, parece ser que los funcionarios públicos a nivel México pues están haciendo puro bla, bla, bla y Sí. cero de acción. Cero acción, cero acción. Y bueno, y me decías... Lo que vemos en México es que quieren desterrar las renovables, meter a fuerza energía a base de fósiles, quemando combustóleo. Ujú. Por ejemplo, tenemos un Tren Maya que ni siquiera es eléctrico, es diésel, Sí. y pues no vislumbramos ese progreso que se necesita y esa velocidad que se necesita. La refinería de Dos Bocas va también en el mismo sentido, La digamos, de refinería. utilizar combustibles fósiles. Exactamente. No debería, por ejemplo, China Sí. ya también anunció que afuera de su territorio ya no va a invertir en ninguna planta de carbón. Ujú. Entonces, esto es algo importantísimo porque China es el mayor contaminador a nivel mundial con carbón. Entonces, el carbón ya se está pues desechando, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Sí. para hacerte un estudio pues rápido de qué es la COP, de dónde vienen, las COP surgen a raíz del Acuerdo de Kioto. Sí. El Acuerdo de Kioto fue muy importante porque fue el primer acuerdo, me parece que fue en 1995, en el que los países industrializados pues se dieron cuenta de lo que era el cambio climático y que tenían que actuar para ello. Y bueno, luego empezaron a surgir a raíz de Kioto pues las conferencias de las partes. Sí, claro. Por ejemplo, la COP número 4 se llevó en Buenos Aires. Ahí pues fue un poco complicado, los países no se pudieron poner de acuerdo. Luego vino la COP número 5 en Bonn en 1999, ese fue otra decepción. Sí. Y luego la COP número 6 en Haag en el 2000, pues ahí hasta los delegados de la ONU se gritaron unos a otros, bla, 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 no hubo acuerdos y el acuerdo de Kioto empezó a perder credibilidad. Fue muy controversial también Sí, porque Estados Unidos en el 2000 fue la elección de Bush. Sí, claro. Cuando fue por los votos decisivos, la contienda era entre Al Gore y Bush. Sí, claro. Ganó Bush gracias a los votos de Florida. Y sabemos que Al Gore pues, es un activista climático de calibre mundial y siempre se ha enfocado en eso. Entonces, estamos un poco tarde reaccionando como planeta, pero si esta elección en donde Estados Unidos si hubiera quedado Al Gore en vez de Bush, otra historia hubiera sido. Sí, sí, sí. Porque en esta COP número 6 en el año 2000, Estados Unidos decide no ratificar Kioto. Y que Estados Unidos, siendo potencia mundial, ratificara Kioto, era importantísimo Sí, claro. para que ganara credibilidad todo esto. Sí, para que pudiéramos entender realmente lo que significa y el impacto que iba a tener y que tiene ya el cambio climático desde esta perspectiva que tú refieres bien, mi querido Federico Orozco, que tiene que ver con la geopolítica climática, que también se tiene que ir escribiendo puntualmente, pero que estamos conociendo el antecedente. Pareciera que el mundo va al revés o vamos de cabeza finalmente, Federico Orozco. Exactamente. Y luego vinieron una serie de COPs, pues bastantes por ahí, pero vino luego ya el acuerdo de Kioto entraba en vigor en el 2005. Sí. Entonces, ahí hubo una reunión muy importante, la Conferencia de las Partes número 11, que se llevó a cabo en Montreal en el 2005, en donde la Conferencia de las Partes se dividió en dos. La COP normal, en donde Estados Unidos estaba de observador porque no había ratificado Kioto, pero pues querían estar. Y los países que sí ratificaron Kioto, entró en vigor Kioto, Sí, y a la par hicieron la MOP, que es en inglés es Meeting of the Parties, que Ok. eran solamente los países
que habían ratificado Kioto. ¿Por qué hicieron esto? Esto fue estratégico, geopolíticamente hablando, porque dejaron a Estados Unidos fuera. Claro, sí, claro, sí, claro. Entonces, Estados Unidos, sin poder tener delegados negociando, pues obviamente lo tenían, ya sabes, aquí. Sí, por supuesto. Sí, claro, sí, claro. En fin, el tema es que sigue en el tintero, sigue la discusión de los análisis y poca acción realmente. Estaba yo revisando, además, mi querido Federico Orozco, que están planteando en esta COP26 justamente el diálogo de la granja al plato, que obviamente tiene que ver, el diálogo de la granja al plato que tiene que ver con pues estas comunidades agrícolas, ciudades, estados, regiones diversas, que tienen que facilitar diferentes espacios para que haya un diálogo constructivo en favor, en atención, en la sensibilización de lo que tiene que ver hoy por hoy ya con los efectos del cambio climático en el mundo entero, mi querido Federico. Exactamente, y no solo eso, también mencionan una importantísima, que es la que hemos venido, pues ahora sí que insistiendo en Querétaro y en todo el país, que es la deforestación. La deforestación también es algo que la ONU ha dicho no se ha podido controlar en ninguna parte del mundo. Sí. Y la deforestación se debe principalmente a los cambios de uso de suelo, tanto urbanos como agrícolas, a causa de la expansión urbana, a causa de la expansión agrícola ganadera, para el pastizaje de los animales y todo eso, y también a causa de los incendios. Claro. Entonces, es importantísimo. Vamos a estar la próxima semana, pues todos los ojos del mundo van a estar allí. Sí. Y vamos a ver qué acuerdos empiezan a surgir, porque a partir de ahí, pues, si se logran acuerdos importantes, pues el mundo va a tomar un rumbo muchísimo más acelerado hacia las energías renovables, claro, hacia las emisiones ceros y todo esto. Ojalá que se tomen acuerdos conjuntos importantes y trascendentales, y ojalá que también los gobiernos conozcan, entiendan y consideren esto como una urgencia que se tiene que aplicar y que se tiene que atender ya en el mundo contemporáneo. Mi querido Federico Orozco, ¿no tienes inconveniente si nos reunimos en la próxima de esta misma forma para que vayamos viendo cómo está la narrativa que se va a ir haciendo en esta COP26 a partir del 1 de noviembre? Entiendo, ¿no?, que arranca ya por lo menos en Glasgow. Sí, y hasta el día 12 me parece va Correcto. A estar Glasgow. Sí, pues vamos a estar ahí pegados, entonces con mucho gusto podemos compartirle al público pues lo que vaya sucediendo y las noticias que vayan emergiendo de Gracias. Glasgow. Muy amable, gracias mi querido Federico. Te mando saludos como siempre, cariño, respeto allá en París, y gracias también por acompañarnos en este espacio informativo. Lo mismo, mi admiración y respeto a tu programa siempre tan centrado, veraz y pues sí, das las noticias de una manera que todo el mundo las entiende y de una manera muy ecuánime. Gracias, mi querido Federico. Te mando abrazos y cariños como siempre, ¿eh? Muchas gracias otra vez. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está ahí el tema, es importante además, se está trabajando para conseguir, como ya lo decía bien Federico Orozco, esta declaración, una declaración de alto nivel, de alto impacto, que obviamente tiene que ver con estas necesidades de políticas institucionales, alimentarias, integradas a lo que tiene que ver con la emergencia climática. Decía bien Federico, y el término decía geopolítica climática, que obviamente obliga a los países a estar enterados, informados de lo que se está discutiendo a nivel internacional, y también de las obligaciones y responsabilidades que tendrán que asumir a propósito del cambio climático, que es en serio y que es una realidad que también tenemos que entender, considerar y de la que nos tenemos que sensibilizar todos los días. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, sin duda son temas interesantes, 8 de la mañana con 28 minutos, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. En El Marqués promovemos la adopción y tenencia responsable de mascotas. Adopta y dale una segunda oportunidad a tu nuevo mejor amigo. Acude al Centro de Atención Animal de El Marqués en Carretera Estatal 500, kilómetro 9, en La Griega, o llama al 442-238-8400, extensión 2111. Tú puedes cambiar al mundo. Di no al maltrato animal. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman.